Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. En la lección de hoy veremos cómo Dios preservó al pueblo de Israel durante la esclavitud en Egipto y cómo eligió, protegió y llamó a Moisés para rescatar a su pueblo de esa esclavitud. Éxodo significa salida porque registra cómo Dios sacó a su pueblo, los israelitas de Egipto. A medida que estudiamos esta historia, tengamos en cuenta lo siguiente, que la Biblia es una historia real. Los acontecimientos de Génesis y Éxodo se mencionan muchas veces a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. José, sus hermanos y sus familias continuaron viviendo en Egipto luego de que su padre murió. La Biblia dice que José y toda esa generación murieron en Egipto. Dice Génesis 50:26. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Pasaron 350 años desde el momento en que Israel descendió a Egipto hasta el momento en que se retoma la historia aquí en el libro de Éxodo. En Éxodo 1, versículos 6 y 7, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos, numerosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Los hijos de Israel prosperaban en Egipto, aumentaron en número rápidamente. El faraón del tiempo de José era muy bueno con ellos, pero las cosas cambiaron. En el capítulo 1 de Éxodo, versículos del 8 al 11, dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también a uno de los pueblos que nos odian y peleen contra nosotros. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. ¿Quién creen que estaba guiando a Faraón en su plan malvado? Satanás, quien odia a Dios y odia al hombre. ¿Por qué querría Satanás destruir a la nación de Israel? Satanás sabía que Dios había prometido enviar al libertador que destruiría a Satanás y rescataría al hombre de su poder. Él sabía que este libertador nacería a través de la nación de Israel. Sabía que el libertador iba a ser un descendiente de Abraham. Satanás quería destruir a la nación de Israel porque eran personas que Dios había elegido para llevar a cabo su plan en el mundo. Éxodo 1, 15 al 17 dice: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas para dar a luz, si es un niño, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces que viva. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto le había mandado, sino que dejaron vivo a los niños. Entonces en el versículo 22 dice: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo hebreo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. En medio de ese ambiente, en medio de esa condición tan terrible, dice Éxodo 2 del 1 al 4, que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de las hijas de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño, o sea Miriam, se puso a lo lejos para ver
qué le sucedería. Los padres de este niño confiaban en que Dios iba a cuidar de su bebé. El capítulo 2, versículos 5 al 10 dice: cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, vio la cestilla entre los juncos. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La niña fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Dios usó a la hermana de Moisés y a la hija del Faraón para proteger a Moisés. Dios planeaba usar a Moisés para rescatar a los israelitas de la esclavitud. Dios sabía que Moisés iba a estar más seguro en la casa de Faraón que en cualquier otro lugar. Allí Moisés iba a aprender muchas cosas que iban a ser importantes en su futuro trabajo como líder de su pueblo. Hechos 7:22 dice: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Al igual que en la historia de José, vemos a Dios obrando a través de unas situaciones adversas para lograr sus propósitos y ocasionar los mejores resultados para su pueblo. Cada uno de nosotros necesita entender la palabra de Dios para saber lo que el Señor hizo para rescatarnos del poder de Satanás y devolvernos a Dios. Éxodo 2, versículos del 11 al 15, dice: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y, cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Allí se casó, vivió allí 40 años y fue pastor de ovejas. Moisés fracasó en el intento de ayudar a los israelitas. Solo Dios podía hacerlo. Así como los israelitas eran cautivos de Faraón, nosotros nacemos cautivos de Satanás y solo Dios nos puede librar de sus garras. El capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios, que también es el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. La zarza no se consumía porque Dios estaba en medio de ella. La zarza ardiente sirvió para que Moisés recordara las terribles condiciones en que se encontraba el pueblo de Israel. Israel, al igual que la zarza ardiente, corría el peligro de ser totalmente destruido. Pero del mismo modo que Dios estaba en la zarza impidiendo que se consumiera, así Él estaba en medio de Israel impidiendo que fueran destruidos. En el versículo 4 del capítulo 3 dice: Dios lo llamó de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículos 10 al 12: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.
Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte, en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Éxodo 3, 16 al 18. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto, y los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Y ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Versículos 19 al 20. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. En ese momento Moisés comienza a poner excusa para no ir. Ante la inseguridad de Moisés, Dios le asigna a su hermano Aarón para que hablara por él, hasta que él ganara seguridad y confianza, lo cual ocurrió después de la 4ª plaga. De ahí en adelante vemos a Moisés al mando y hablando él con el faraón. Dios le dijo a Moisés que no temiera, porque los que habían intentado hacerle daño en Egipto estaban muertos. Éxodo 4, 19. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Capítulo 4, versículo 28 al 31. Dice: y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba, y todas las señales que le había dado para hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Dios le había hablado a Moisés. Este hizo señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Cuando no creemos la palabra de Dios, lo estamos llamando mentiroso. El Señor no ayuda a los que se niegan a creer en Él y en su palabra. Estudiaremos más sobre el rescate de Israel por parte de Dios en la próxima lección. En esta lección se mostró que Dios es soberano, omnisciente, omnipotente y santo. Pudimos ver el interés ferviente que tiene Satanás en evitar los planes de Dios de rescatar a los hombres de su esclavitud. Vimos que nadie puede frustrar los planes de Dios. Él es fiel para llevarlos a cabo en el momento que considera oportuno. Mostramos que Dios es el único que puede rescatar al hombre de la esclavitud de Satanás, y que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo o de salvar a otros. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar.